Mi nombre es Sofía Carter y tengo 27 años. Creí que me había casado con el hombre perfecto, Isen. Pensé que seríamos felices juntos para siempre. Pero estaba equivocada. En el aeropuerto, mis manos temblaban mientras miraba la enorme pantalla con los horarios de los vuelos. El avión a las Maldivas estaba abordando, el viaje de luna de miel que Isen y yo se suponía que tomaríamos juntos, pero yo no estaba con él. Miré mi teléfono, observando la foto que mi mejor amiga, Madison, me había enviado. La imagen se grabó en mi mente, Isen, mi esposo, parado en el mostrador de registro con otra mujer. Ella lo tomaba del brazo, sonriéndole como si ellos fueran los recién casados. Mi estómago se revolvió, quería llorar, pero no lo haría, no aquí. Apenas una semana atrás, había caminado hacia el altar con un hermoso vestido blanco, creyendo que estaba comenzando una vida feliz. Isen me besó y me prometió un para siempre. Y ahora, se había llevado a otra mujer a nuestra luna de miel. Quería gritar, preguntar por qué. En su lugar, respiré hondo y llamé a la madre de Isen. Linda, tal vez ella no sabía, tal vez estaría tan sorprendida como yo. Respondió en el segundo tono. Sofía, dijo, con voz fría. Tragué saliva con dificultad. ¿Sabías que Isen está en nuestra luna de miel, con otra mujer? Hubo silencio y luego soltó una carcajada. Ay, cariño, dijo burlonamente. ¿De verdad creíste que mi hijo desperdiciaría su vida con alguien como tú? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Qué quieres decir? No eres nada, dijo cruelmente. No tienes clase, ni dinero, ni nada especial que ofrecer. Mi hijo merece algo mejor. Deberías estar agradecida de que siquiera se casó contigo. Y luego colgó. Me quedé mirando el teléfono, con las manos temblorosas, pero ya no era tristeza lo que sentía, era rabia. Ellos creían que yo no era nada, creían que habían ganado. Pero no tenían idea de quién era realmente. Era la hija de Richard Carter, uno de los empresarios más ricos del país, y cuando lo descubrieran, sería demasiado tarde. Respiré hondo y llamé a mi padre. ¿Sofía? Su voz sonó de inmediato preocupada. Papá. Isen llevó a otra mujer a nuestra luna de miel. Hubo silencio. Luego, con voz afilada, dijo, ¿hizo qué? Mi padre no solo era rico, era poderoso, y me amaba más que a nada. ¿Quieres que me encargue de esto?, preguntó. Apreté la mandíbula. No, papá, quiero hacerlo yo misma, pero necesito tu ayuda. Escuché la sonrisa en su voz. Di la palabra, y se hace. Colgué, ya haciendo planes. No lloré, no le rogué respuestas a Isen. Dejé que disfrutaran su viaje, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Primero, llamé a mi abogado. Isen creía que había construido su negocio solo, pero yo fui quien invirtió en secreto en él, con una sola firma. Retiré todo mi dinero, dejándolo en la ruina. Luego, contacté a algunos reporteros. ¿Un esposo recién casado engañando a su esposa? A los medios les encantaría. Por último, envié una invitación. Se llevaría a cabo una gran gala benéfica en uno de los hoteles de lujo de mi padre. Todas las personas importantes estarían ahí, incluyéndome a mí, y me aseguré de que Isen y Linda recibieran invitaciones VIP. Todavía pensaban que yo era una chica común y corriente. No tenían idea de que estaban caminando directo a mi mundo. La noche de la gala, llegué con un impresionante vestido de diseñador, mi confianza inquebrantable. En cuanto entré, la gente empezó a murmurar. ¿Esa es Sofía Carter, la hija del multimillonario? Me paré en lo alto de la gran escalera, esperando. Entonces, llegaron. Isen y Linda entraron, mirando alrededor, confundidos. Cuando me vieron junto a mi padre, sus rostros cambiaron. La mirada engreída de Isen desapareció, su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron de par en par por el shock. La mandíbula de Linda cayó mientras miraba el majestuoso salón de baile, las arañas de cristal, los pisos de mármol, los invitados famosos. Esta era la riqueza y el estatus que siempre había querido. Y acababa de perder la única conexión que tenía con ello. Mi padre sonrió y besó mi frente. Te ves hermosa, cariño. Se escucharon murmullos en toda la sala. Eso era todo, la confirmación. Los labios de Linda temblaron. Tú. ¿Eres la hija de Richard Carter? Incliné la cabeza, sonriendo dulcemente. Oh, ¿no lo sabías? Pensé que solo era una pobre chica. Isen finalmente habló. Sofía, yo. Levanté una mano para detenerlo. No te humilles más. La multitud murmuraba, observando cada detalle. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre impecable.
Sin decir una palabra, se lo entregué a Isen. Lo abrió con manos temblorosas y leyó el contenido. Su rostro palideció. Papeles de divorcio, dije con indiferencia. Fírmalos. Linda dio un paso al frente, desesperada. Sofía, espera, podemos arreglar esto. Eres rica, somos familia, ¿no? Reí suavemente. ¿Familia? Qué curioso, porque hace unos días me dijiste que no era nada. Isen apretó los papeles con fuerza. Me quitaste mi empresa, dijo, con pánico en la voz. Sonreí. Esa pequeña empresa siempre fue mía. Isen casi se desplomó del impacto. Justo cuando estaba por darme la vuelta, un guardia de seguridad se acercó. ¿Señor Isen Carter?, preguntó. Isen frunció el ceño. Sí. El guardia le entregó un documento legal. Está siendo demandado por fraude financiero. Isen retrocedió como si lo hubieran golpeado. Linda gritó, aferrándose a él. Todo el salón quedó en silencio. Me di la vuelta, sintiendo solo satisfacción. Pensaban que yo era débil, pero ahora descubrían quién tenía el poder, y esto apenas comenzaba. Isen miró la notificación legal, su rostro volviéndose gris. Sus manos temblaban mientras leía las acusaciones. Linda gritó, llena de furia. Debe ser un error, mi hijo es inocente. El guardia se mantuvo impasible. Señor Carter, está acusado de fraude financiero, malversación de fondos e incumplimiento de contrato. Tendrá que presentarse ante el juez. Isen me miró con desesperación en los ojos. Sofía, no puedes hacer esto, podemos hablar, podemos arreglarlo. Incliné la cabeza, divertida. Oh, ¿cómo arreglaste nuestro matrimonio, llevando a otra mujer a nuestra luna de miel? La multitud susurraba, cada vez más fuerte. Isen estaba humillado, y yo lo disfrutaba. Linda buscó a alguien que la ayudara, pero nadie se movió. Esto es un malentendido, gritó. Isen estaba perdido. No quería lastimarte, Sofía, yo te amo. Reí. Qué irónico, viniendo de la misma mujer que se burló de mí cuando la llamé para contarle sobre la traición de su hijo. Linda palideció. No esperaba que dijera eso frente a todos. Mi padre, que hasta ahora había guardado silencio, habló con calma, pero con autoridad. Señora Carter, le sugiero que usted y su hijo se vayan antes de hacer el ridículo aún más. Isen miró a su alrededor, su rostro rojo de vergüenza. Nadie iba a ayudarlo. Las cámaras destellaban, los reporteros susurraban. Se acabó. El guardia de seguridad avanzó. Señor Carter, si no se retira por su cuenta, lo escoltaremos afuera. El rostro de Isen se torció de ira, pero no tenía opción. Agarró a Linda del brazo y salió furioso, su madre luchando por seguirle el paso. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, exhalé, se acabó. Los siguientes días fueron un caos para Isen y Linda. Los medios explotaron con el escándalo. Los titulares estaban en todas partes. Esposo recién casado traiciona a la hija de un multimillonario, termina en la ruina y demandado. Isen Carter, de luna de miel al fracaso total. Linda intentó salvar su reputación, pero nadie quería saber de ella. Sus amigas ricas ignoraron sus llamadas. La amante de Isen lo dejó en cuanto se dio cuenta de que ya no tenía dinero. ¿Y la demanda? Isen ya no podía pagar un buen abogado. Una semana después, estaba en mi penthouse, tomando café y leyendo las noticias. Isen había declarado bancarrota. Justo cuando iba a dejar mi teléfono, sonó. Linda. Dudé en contestar, pero la curiosidad ganó. Acepté la llamada. Sofía, su voz ya no era arrogante, era desesperada. ¿Qué quieres?, pregunté, fingiendo desinterés. Escuché un sollozo. Lo perdimos todo. Me recargué en mi asiento, sin impresión alguna. Suena como un problema personal. Sofía, por favor, tienes el poder de arreglar esto, ayúdanos. Reí. ¿De verdad crees que te ayudaré después de lo que tú y tu hijo me hicieron? Silencio, luego, un susurro patético. Me equivoqué. Sonreí con burla. Sí, lo hiciste, ahora vivirás con las consecuencias. Colgué, nunca volví a saber de ella. Pasaron las semanas, y mi vida solo mejoró. Mi divorcio se finalizó. Isen estaba ahogado en deudas, y yo era libre. Una noche, mientras caminaba por la sede de la empresa de mi padre, él me detuvo frente a su oficina. Estoy orgulloso de ti, princesa, dijo, sonriendo. Manejaste esto mejor de lo que esperaba. Le devolví la sonrisa. Aprendí del mejor. Ya no era la chica ingenua que se enamoró de las mentiras de Isen. Era Sofía Carter, hija de un multimillonario.
y nadie volvería a aprovecharse de mí. Con eso, seguí caminando, dejando el pasado atrás. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Si no quieres divorciarte, sal de esta casa ahora mismo. Estas duras palabras vinieron repentinamente de mi esposo y me tomaron completamente desprevenida. Estaba seguro de que no aceptaría el divorcio para ser tan atrevido como para amenazarme de esa manera. Había estado tratando de mantener la compostura durante mucho tiempo, pero ese momento me llevó al límite. Decidí que era hora de buscar ayuda de otra persona. Mi nombre es Safren, tengo 28 años y trabajo en una oficina. Mi esposo Wilder y yo estamos a punto de cumplir nuestro 5º aniversario de bodas. Hemos estado esperando un hijo, pero todavía estamos esperando esa bendición. Por eso, mi suegra me molesta constantemente, preguntándome siempre cuándo tendrá nietos. Mi suegro falleció hace varios años y mi suegra ahora vive cómodamente de la herencia que dejó. Pero sus interminables preguntas sobre los nietos me tienen al borde de una crisis nerviosa. Puede que ya esté allí. A pesar de verme luchar, Wilder no hace nada para ayudarme. Recientemente empezó a sentarse con su madre, culpándome por todo. Solía amarlo por su amabilidad cuando estábamos saliendo, pero después de casarnos, todo en él cambió. Sin siquiera pedirme mi opinión, decidió que viviríamos cerca de la casa de su infancia. Ahora, cada vez que tengo un día libre en el trabajo, me llaman a casa de sus padres para hacer las tareas del hogar todo el día. Por supuesto, no hay pausas. Mientras estoy ocupada limpiando y haciendo las tareas del hogar, mi esposo y su madre salen juntos o se sientan a mirar televisión, riéndose. Una vez incluso me regañaron por hacer demasiado ruido mientras pasaba la aspiradora. Después de eso, me prohibieron por completo usar la aspiradora y me dijeron que limpiara solo con una escoba y un trapo. Luego, para empeorar las cosas, mi cuñada regresó a casa. Había estado viviendo en un pueblo cercano, pero después de algunos problemas con sus vecinos, volvió a vivir con su madre. Su regreso solo hizo las cosas más difíciles para mí. Tiene una hija de 4 años y espera que yo le prepare el almuerzo todos los días. Cuando le expliqué que no era posible debido a mi trabajo, mi suegra me regañó diciendo, «Tu cuñada está pasando por un momento difícil después de su divorcio». Entonces mi marido intervino, «¿No quieres ser útil a la familia?». Mi cuñada incluso tuvo el descaro de decir, «Será una buena práctica para cuando tengas un hijo, así que deberías estar agradecida». Así que ahora me levanto a las 4 de la mañana todos los días para preparar el almuerzo de mi sobrina, preparo el desayuno para mis suegros y luego regreso corriendo a mi casa para terminar las tareas domésticas antes de ir a mi trabajo. Esa es la rutina agotadora en la que estoy atrapada y, por supuesto, mi esposo todavía no mueve un dedo para ayudar con ninguna de las tareas. El único momento en el que puedo tomar un descanso es durante las horas de trabajo. Pero un día, después de soportar esta agotadora agenda durante meses, Wilder me lanzó una bomba. «Oh, por cierto, Safren, deberías dejar tu trabajo», dijo casualmente. «¿Qué?», respondí, totalmente sorprendido. «Lo he hablado con mi mamá y mi hermana. Sabes que ella está pasando por un momento difícil. Lo entiendes, ¿no?» «No, no entiendo», dije, sin creer lo que estaba escuchando. «Escucha», espetó, «me refiero a dejar tu trabajo y cuidar de la casa». Luego, sin darme oportunidad de responder, salió corriendo a darse un baño. No podía creer que estuviera sugiriendo seriamente que renunciara a mi trabajo debido a la situación de su hermana. Su trabajo no es estable e incluso hay meses en los que gano más que él. ¿Pensó que podríamos sobrevivir solo con su salario? Tanto su madre como su hermana no trabajan y no podía entender por qué no podían encargarse ellas mismas de las tareas del hogar. Sintiéndome completamente abrumado, tomé las llaves de mi auto y me fui. Me encontré conduciendo hacia el único lugar que me vino a la mente, la casa de mi infancia. Está lejos del departamento donde vivimos ahora y desde que mis padres se mudaron al extranjero, la casa ha estado vacía. Mis padres son del tipo que se preocupan, así que no me atrevía a contarles lo que estaba pasando. Siempre que sentía que todo era demasiado, venía aquí. La casa está llena de cálidos recuerdos de mi infancia y siempre me hizo sentir segura. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, sonó mi teléfono.
fue más salvaje. Oye, acabo de salir del baño y ya no estás. ¿Estás en casa de tus padres otra vez? Sí, ¿y qué? Respondí. ¿Podrías dejar de huir a casa de tus padres cada vez que algo sale mal? No somos niños, dijo, sonando frustrado. Wilder siempre amó la casa de mis padres, pero sus palabras no me conmovieron en absoluto. Me quedaré aquí por un tiempo, y no, tampoco voy a ir a la casa de tus padres, le dije. Bueno, vuelve a casa ahora, exigió. Cediendo a su insistencia, regresé a nuestra casa de mala gana. Poco después, tomé la desgarradora decisión de dejar mi trabajo en la industria de la moda, algo que realmente amaba. Mis compañeros de trabajo, que no tenían idea del verdadero motivo, asumieron que estaba embarazada. No podrían haber estado más equivocados. Ahora no tenía tiempo libre. Todos los días, era responsable de administrar toda la casa desde el amanecer hasta el anochecer. Incluso cuando me resfriaba y tenía fiebre, a nadie le importaba. Ya no era esposa, me había convertido en nada más que un sirviente en mi propia casa. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Mi cuñada anunció que se volvería a casar. No solo eso, sino que su prometido era ejecutivo de una empresa importante y se ganaba la vida muy cómodamente. La noticia fue un shock para mí. Mi cuñada no era exactamente la persona más agradable y tampoco era conocida por su apariencia. Aún así, sabía que había todo tipo de personas en el mundo y que algunos podrían encontrarla encantadora. Toda la familia estaba celebrando, entusiasmada por su matrimonio con alguien rico. Mi cuñada, llena de orgullo, me mostró una foto de su prometido. Mientras lo miraba, pensé, espera un segundo, ya he visto a este hombre antes. Entonces mi marido dijo algo que no podía creer. Safren, la casa de tus padres ahora se convertirá en el hogar de la familia de mi hermana. Espera un momento, esa casa es la que mis padres me dejaron. No te corresponde a ti decidir, espeté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi marido me miró con una sonrisa engreída y dijo, toda la familia ya lo ha decidido. Tú, que vives de mi dinero, no tienes voz y voto en esto. ¿Era incluso humano el hombre que estaba frente a mí? Parecía un demonio disfrazado. Mi padre me dejó esa casa como un lugar donde podría vivir si alguna vez tuviera hijos. Wilder lo sabía. ¿Cómo podía ser tan desalmado y egoísta? Mi corazón se estaba rompiendo. Luego, como si las cosas no pudieran empeorar, mi suegra intervino. Ni siquiera puedes darnos un nieto. ¿No puedes al menos ser útil en la casa? Me di cuenta de que no había nadie de mi lado en esta casa. Sintiéndome completamente derrotada, fui a casa, empaqué algunas de mis pertenencias y me dirigí a la casa de mis padres. Tomé una decisión firme en mi corazón, nunca volvería atrás. Pasaron unos días sin que Wilder recibiera ninguna llamada. Por un breve momento pensé que tal vez lo había reconsiderado. Entonces, de la nada, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaban mi marido y su hermana. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté, sintiéndome tensa. Pensamos en echar un vistazo, dijo mi cuñada, empujándose a mi lado como si fuera la dueña del lugar. A pesar de mis intentos de detenerlos, me ignoraron por completo y deambularon por la casa, husmeando como si fuera de su propiedad. Me trataron como si fuera invisible. Esta casa es muy bonita. Demasiado bonita para ti, Safren, estornudó mi cuñada. Luego, sin una pizca de vergüenza, mi esposo añadió, ¿cuándo planeas mudarte de aquí, Safren? La boda de mi hermana se acerca pronto y necesitamos esta casa. Me quedé allí en silencio, tratando de procesar la audacia de sus palabras. Al sentir mi vacilación, mi esposo dijo con aire de suficiencia, si no quieres divorciarte, vete ahora. Su exceso de confianza era insoportable, como él creía, yo nunca tendría el valor de dejarlo. Le sonrió a su hermana al saberlo. Pensó que había ganado. Dije finalmente, viendo la satisfacción extenderse por su rostro mientras se iban, emocionados por su viaje familiar, al cual por supuesto no estaba invitado. Wilder me había dicho que empacara mis cosas y estuviera fuera de la casa cuando regresaran. Mientras los veía irse, me permití una pequeña y amarga sonrisa. 2 semanas después, el día que debían regresar de su viaje, mi teléfono no dejaba de sonar. Era mi marido llamando una y otra vez,
junto con algunas llamadas de mi suegra y mi cuñada. Finalmente respondí, incapaz de ignorar más el ruido. Oye, Safren, ¿dónde diablos estás? Ladró Wilder. Estoy en casa, respondí con calma. Mentiroso. No estás en el apartamento ni en la casa de tus padres. ¿Qué significa esto?, exigió. ¿De qué estás hablando?, pregunté, genuinamente confundido. La casa de tus padres, hay un cartel de venta enfrente, gritó. Sí, lo puse a la venta, respondí con voz firme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Su voz estaba llena de incredulidad. Bueno, después de que todos ustedes se fueron, lo pensé un poco. La casa parecía tan sucia, y ya saben cómo me gusta que las cosas estén limpias. Ah, y por cierto, me voy a divorciar de ustedes. No te metas conmigo, Safren, gritó Wilder. Esa iba a ser mi línea, dije con calma. Hablemos con nuestros abogados de ahora en adelante. Luego le colgué en medio de una perorata. Antes de que mis suegros regresaran, me comuniqué con un amigo de mi padre que trabajaba en bienes raíces. No sabía nada sobre vender una casa, pero él me dio consejos útiles y pudimos conseguir mucho. Como nota al margen, el apartamento en el que vivíamos en realidad estaba a mi nombre, ya que Wilder no pudo pasar el proceso de selección cuando presentamos la solicitud por primera vez. Entonces, como ya no tenía intención de vivir allí, cancelé el contrato de arrendamiento y envié todas sus pertenencias a la casa de sus padres, contra reembolso. Incluso después de esto, las llamadas de mis suegros no cesaron. Dejaron todo tipo de mensajes desagradables en mi correo de voz, que grabé cuidadosamente. Según mi abogado, Wilder dudaba a pesar de decir que quería el divorcio. Parecía que no quería perder la mano de obra gratuita que yo le había proporcionado. Pensé que la batalla por el divorcio se prolongaría, pero, sorprendentemente, mi marido de repente aceptó. Por lo que me dijo mi abogado, Wilder, su madre y su hermana se presentaron en su oficina insistiendo en que querían que el divorcio finalizara rápidamente. Parece que mi suegra lo convenció de que, dado que el nuevo marido de mi cuñada era rico, fácilmente podrían contratar a un ama de llaves y deshacerse de mí, la esposa estéril. Incluso pensaron que Wilder podría encontrar una esposa más joven y más adecuada. Con eso, aceptó el divorcio. Para mi sorpresa, incluso me ofrecieron un pequeño acuerdo con la condición de que no tuviera más relaciones con su familia. No pude evitar reírme de la ironía. Después de todo, se suponía que esa era mi línea. Aún así, acepté la oferta. No mucho después, mi cuñada se volvió a casar y, por un tiempo, las cosas finalmente estuvieron tranquilas. Cuidarme solo a mí resultó ser mucho más fácil de lo que jamás imaginé. No pude evitar preguntarme por qué no me había divorciado antes. Finalmente estaba libre y lista para disfrutar de mi nueva vida. Justo cuando comencé a aceptar ese pensamiento, sucedió algo inesperado. Un día, de la nada, mis suegros aparecieron en mi nuevo hogar. Antes de que pudiera reaccionar, irrumpieron y mi exmarido exigió, necesitamos hablar. Siéntate. Aunque me preguntaba quiénes pensaban que eran, tomé asiento. Luego dijo, vuelve a casa. Te perdonamos. Los miré fijamente, con la boca abierta por la sorpresa. Disculpe. Respondí, ansioso por deshacerme de ellos. Decidí presionar sus botones. Oh, ¿estás aquí porque el marido de tu hermana desapareció? Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras me miraban. ¿Qué sabes?, preguntó Wilder. Después de que registramos su matrimonio, desapareció. No hemos podido contactarlo, intervino mi suegra. Además de eso, se fue con el dinero de nuestra familia. ¿Tuviste algo que ver con esto? Nos trajiste una fortuna terrible, desgraciada nuera. No pude evitar sonreír ante sus acusaciones infundadas. Cansado de sus tonterías, decidí revelar la verdad. Bueno, no me di cuenta de que a tu hermana le gustaban tanto las hamburguesas. ¿De qué estás hablando?, espetó Wilder, completamente confundido. ¿No lo sabías? El marido de tu hermana no es un ejecutivo de alto poder. Solo trabaja a tiempo parcial en una hamburguesería de comida rápida. Ante esto, mi cuñada se quedó paralizada y su rostro perdió el color. Ella estaba completamente sin palabras. Continué mi historia,
explicando cómo se desarrollaron las cosas en mis días de soltera. A mi amigo y a mí nos encantó visitar diferentes hamburgueserías. Había una tienda en particular donde un empleado seguía cometiendo errores y el gerente le gritaba constantemente. Ese hombre resultó ser el marido de mi cuñada. Cuando comencé a salir con Wilder, él me hizo dejar las hamburguesas, así que dejé de ir a esos lugares. Pero cuando mi cuñada me mostró una foto de su prometido, lo reconocí de inmediato. Aún así, me quedé en silencio, pensando que no me correspondía interferir. Cuando irrumpieron en mi casa actuando como si fuera suya, no pude resistirme a mostrarles la página de inicio de la hamburguesería. Mientras mi cuñada miraba la foto de su marido, claramente en shock, mencioné casualmente, por cierto, visité la tienda recientemente, ¿y adivina qué? Su marido ya no trabajaba allí. Parece que se fue de la ciudad. Su rostro palideció. Eso es fraude matrimonial, que exclamó, finalmente comprendiendo la situación. Eso parece, respondí con calma, con un toque de sarcasmo en mi voz. Perdón por tu pérdida. Entonces mi suegra, que había estado callada hasta ese momento, de repente arremetió. ¿Sabías de esto y no nos lo dijiste? Después de todo lo que hemos hecho por ti, aunque no pudiste tener hijos, cuidamos de ti. Sus acusaciones sin sentido no me desconcertaron, pero decidí que era hora de revelar una verdad que me había estado ocultando. En primer lugar, dije, mirándola a los ojos, yo no soy la razón por la que no pudimos tener hijos. Tal vez deberías preguntarle a tu hijo sobre eso. El rostro de mi suegra se llenó de sorpresa cuando se volvió hacia Wilder, quien, culpable, miraba al suelo. Cuando nos dimos cuenta por primera vez de que no podíamos concebir, mi suegra insistió en que nos hiciéramos la prueba. Los resultados fueron claros, no me pasaba nada, pero Wilder tenía un recuento de espermatozoides muy bajo, explicó el médico. Él fue la razón por la que no pudimos tener hijos, pero cuando mi suegra preguntó sobre los resultados de las pruebas, Wilder mintió y le dijo que yo era la que tenía el problema. Estaba furiosa con él, pero cuando traté de defenderme, simplemente decían tonterías como, tienes que apoyar a tu marido. A partir de ese momento, mi marido y mi suegra se confabularon conmigo, culpándome de algo que ni siquiera era culpa mía. Mira, admito que me equivoqué, murmuró finalmente Wilder, tratando de salvar la situación. Pero una vez que se venda la casa, obtendremos una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Todos podremos vivir felices juntos nuevamente como familia. Sí, hemos pasado por muchas cosas, añadió mi suegra, pero nos llevamos bien de ahora en adelante. Fue entonces cuando me di cuenta, solo estaban aquí porque querían mi dinero. Disgustada, los miré y dije, de ninguna manera. No volveré a estar con ustedes si ya no considero a nadie de su familia. Wilder respondió bruscamente, ahora te estás quedando un poco grande para tus botas, ¿no? Incluso si vendieras la casa, apenas tienes ahorros. ¿Cómo planeas sobrevivir? Él sonrió, pensando que tenía la ventaja. Como si supiera todo sobre mi situación financiera, los tres me sonreían, tratando de intimidarme. Pero se llevaron una sorpresa. Claro, mis ahorros no son muchos, dije, mirando sus caras engreídas, pero he invertido en acciones. Lo suficiente para vivir cómodamente sin trabajar durante los próximos años. Se quedaron boquiabiertos y me miraron con incredulidad. Continué. Mi padre tenía un gran interés en acciones e inversiones, era excelente para predecir el mercado y yo heredé esas habilidades de él. He acumulado una buena cantidad de riqueza a lo largo de los años. El dinero que ayudó a mis padres a mudarse al extranjero provino todo de mis inversiones. Había ocultado todo este secreto a mi codiciosa exfamilia, y ahora se estaban dando cuenta de que no tenían ningún derecho sobre mí ni sobre mis bienes. Las expresiones de sus rostros no tenían precio. Puedes irte ahora, le dije, manteniéndome firme. Ah, y por cierto, según nuestro acuerdo de divorcio, si alguno de ustedes se acerca a mí sin motivo, tendrá que pagar una multa. Entonces, ¿vas a pagar o debo llamar a la policía por invasión de propiedad privada? La palabra, policía, les hizo entrar en pánico y se marcharon a toda prisa. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a mi abogado y le expliqué lo que había sucedido. Me aconsejó que me pusiera en contacto con él si alguna vez intentaban acercarse a mí nuevamente. Como era de esperar, una vez que Wilder se dio cuenta de que tenía estabilidad financiera, comenzó a bombardearme con mensajes rogándome que me reconciliara.
Incluso me envió fotos antiguas de cuando éramos novios, junto con mensajes espeluznantes como, estoy aquí pensando en nuestro pasado. Consideré bloquearlo, pero decidí guardar todo como evidencia por si acaso. Era casi ridículo cómo lograba enviarme tantos mensajes de texto durante las horas de trabajo, pero honestamente, ya no me importaba. El colmo llegó cuando empezó a acercarse a mis amigos. Fue entonces cuando le envié un último mensaje, si esto sigue así, iré a la policía. Adjunté una foto de nuestro acuerdo de divorcio y la dirección de la comisaría más cercana. Después de eso, los mensajes cesaron y nunca más volví a saber de Wilder. Mi abogado me informó que Wilder había dejado su trabajo después de que su hermana se volviera a casar, pensando que podría vivir de la riqueza de su nuevo marido. Fue un tonto al dejar un trabajo decente en una buena empresa. Mientras manejaba mi divorcio, le pedí a mi abogado que investigara otro asunto. Poco después de que Wilder y yo nos casáramos, noté que algunas de mis pertenencias personales estaban empezando a desaparecer. Primero, fue un collar. Mientras continuaba compartiendo mi historia, recordé cómo las cosas habían tomado un giro más oscuro. Todo comenzó cuando empezaron a desaparecer objetos personales que para mí tenían valor sentimental. Primero, un collar que me había comprado cuando aún era soltera, y luego una pluma estilográfica que me habían regalado mis padres cuando comencé a trabajar. Esta pluma estilográfica significó mucho para mí y su pérdida profundamente. Más objetos desaparecieron, bolsas y anillos, pero la ausencia del bolígrafo es lo que más duele. Cuando me acerqué a Wilder al respecto, esperando sentir algo de empatía, gritó, deja de preocuparte por perder cosas. Esa reacción levantó señales de alerta. Sospechando de su comportamiento, instalé en secreto una cámara de vigilancia en nuestra casa sin informarle. Lo que capturé en video confirmó mis peores temores. Las imágenes mostraban a Wilder y a mi suegra rebuscando en mi armario, rebuscando entre mis pertenencias y sonriendo mientras lo hacían. Pero la cosa no quedó ahí. Una vez que mi cuñada volvió a mudarse, el video los reveló a los tres, Wilder, mi suegra y mi cuñada, husmeando entre mis cosas. Habían empezado a vender mis preciados artículos por dinero extra, probablemente después de ver el saldo en mi libreta bancaria. Su comportamiento se intensificó cuando me vieron permanecer en silencio. Esto continuó hasta el divorcio, pero para entonces ya había reunido muchas pruebas. Tenía suficientes pruebas de su traición, su robo y su crueldad. Probablemente pensaron que no me atrevería a tomar ninguna medida, pero se equivocaron. Solicité indemnización por daños y perjuicios por angustia emocional directamente relacionada con sus acciones. Debieron haber entrado en pánico ante la perspectiva, pero fue obra suya. En cuanto a lo que les pasó a los tres después de que se supiera la verdad, bueno, las consecuencias fueron poéticas. El exmarido de mi cuñada, al enterarse del incidente, tomó la custodia de su hija. Me sentí aliviado porque mi cuñada nunca parecía preocuparse realmente por su hijo. Hace un rato, vi al exmarido y a su hija juntos, felices tomados de la mano mientras compraban. La sonrisa de la hija era radiante, algo que nunca había visto cuando vivía con mis suegros. Se sintió como si se hubiera quitado un peso de encima, sabiendo que ahora estaba en mejores manos. En cuanto a mis suegros, sus planes de vivir una vida fácil se desmoronaron rápidamente. Intentaron solicitar asistencia social, pero como estaban perfectamente sanos y capaces de trabajar, su solicitud fue denegada. El orgullo de mi exmarido le impidió encontrar un trabajo adecuado. Cuando finalmente se tragó su orgullo y regresó a su antiguo lugar de trabajo, rogando que le devolvieran el trabajo, lo rechazaron. Esperaban que hubiera renunciado y no tenían intención de aceptarlo nuevamente. Incluso llamaron a la policía, que lo humilló. Ahora, se las arregla con trabajos jornaleros, lejos del estilo de vida que pensó que tendría. Mi suegra y mi cuñada, quienes tuvieron que pagarme una indemnización, se vieron obligadas a buscar trabajos a tiempo parcial en un supermercado local. Ninguno de los dos tenía mucha experiencia laboral, por lo que tenían dificultades incluso con las tareas más simples. Se rumorea que desde que empezaron a trabajar allí, las ventas del supermercado han bajado significativamente. La gente del barrio incluso les ha puesto el sobrenombre de «la peste», trayendo mala suerte donde quiera que vayan. En cuanto a la casa en la que vivían, resulta que después de todo no era suya, era un alquiler. Cuando no pudieron hacer frente a los pagos del alquiler, se vieron obligados a mudarse a un apartamento deteriorado en un barrio con mala reputación. Ahora viven al día y, por lo que he oído, están discutiendo constantemente.
Sus peleas se volvieron tan ruidosas recientemente que llamaron a la policía para separarlas. La ironía de todo es que su deseo de controlarme y aprovecharse de mí los llevó directamente a una vida de miseria. En cuanto a mí, bueno, nunca he sido más feliz. Vender la casa me proporcionó suficiente dinero para iniciar mi propio negocio. Me asocié con un colega de mi antiguo trabajo y juntos lanzamos una nueva empresa de ropa. Nuestro negocio ha ido creciendo e incluso hemos aparecido en revistas y en la televisión. Volver al trabajo que amo ha sido increíblemente gratificante y debo gran parte de mi éxito a lo que pasé. Pero la mejor noticia de todas es que he conocido a alguien nuevo a través de mi trabajo. Me crucé con un hombre maravilloso y nos vamos a casar. Su familia es amable y cariñosa, me han recibido con los brazos abiertos. ¿Y la mayor bendición? Estamos esperando un bebé. Finalmente voy a ser la madre que siempre soñé ser. Mi vida está llena de alegría y amor. El año que viene seré esposa y madre y nunca me he sentido más contenta. Todo lo que pasé, el dolor, la traición, el desamor, me llevó a este momento. Estoy viviendo el capítulo más feliz de mi vida ahora mismo y, por primera vez en mucho tiempo, estoy verdaderamente en paz.